Pasó a esas horas, la gente, pues parece que nos quedamos adormilados todos, pensativos, a ver cómo podía haber pasado eso. Y la prensa pues no predicó muchas cosas, no. Y ya, pues a los 2 o 3 años ya ni hablaba de eso, ya nadie se acuerda del camión que explotó en la calle, en el cruce con Portal de Arriano. Fue una cosa muy grave, y muy horrorosa, y no se ha hablado mucho de eso, porque hay cosas que pasan muy significativas y se hablan. Y estas cosas que fue muy duro, porque para los que vivimos allí horroroso, no se habla mucho, eso sí que lo tengo que decir, Aquel día, aquella noche, dejó a Vitoria en un shock absoluto. La gente pasaba por allí, en coche, había mucha gente que iba a trabajar y tenía que pasar forzosamente por allí, aminoraba la marcha, pero ya prácticamente a los 2 días no quedaban restos de todo aquello. Entonces, si ahora las noticias nos duran 24 horas, en aquel entonces pudieron durar 4, 5, 6 días, pero luego aquello se apagó muy pronto. No sabemos por qué no se habla de ello, porque de todas las maneras sí que hubo unas personas que estuvieron muy afectadas, concretamente aquellos, no sé si eran marroquíes o qué eran, aquella gente estuvo muy dañada, les quemó la casa y yo pienso que sí que debiera de haber, pues como hay en otros sitios, cuando ha sucedido un caso catastrófico, pues un recuerdo de aquel entonces. Sí, rememorar, pues que fue una tragedia, porque muchas personas, el pánico fue terrible. Y yo he conocido a gente que estuvo quemada, pero 2 o 3 años, que abrió la ventana y el fogonazo le arrasó. Es que se debiera de recordar eso. Es una historia que se ha vivido, no es una fantasía ni una película, es que eso ha sido un caso real, una catástrofe. Pienso que sí que se tenía que hacer algo conmemorativo de cara a todos en general. Hombre, tenía que influir un poco las instituciones, colaborar un poco con este tema, porque sí que lo que acaba de decir Víctor es un tema que ha sido muy polémico, quiero decir, muy... No debiera de caer en el olvido. Eso sí. No debiera de caer en el olvido. La cuadra de las ovejas, el padre ya pues las tuvo que quitar. Para eso más o menos esto ocurrió en el 74, pues el tema de la cuadra que se quedó ya sin ganado, pues que sería un par de años antes, sobre el 72 o así, y ya vino gente de Marruecos, me parece que eran marroquíes, que vinieran a trabajar a Vitoria, aquí a la Michelin, y Michelin nos pidió que la casa, lo que era la cuadra, que la visitásemos para poder, esta gente, para poder entrar y estar viviendo en ella. Y cuando pasó lo del accidente, pues teníamos muchos muros, había pues igual 15 o 20 muros había en casa. Y sé que el día aquel del accidente, pues nos ocurrió a las 4, bueno, veníamos de Vitoria, era el día Santiago, pues habíamos estado en Vitoria disfrutando de las fiestas, y sé que llegué a casa, pues no sé qué hora sería, no, yo no era una persona que viniese muy tarde, me levanté de la cama y me fui a lo que era un balcón que teníamos y corrí las cortinas,
y yo me cago en la leche. Justo enfrente mío vi el camión del gas, que era el propano, gas propano. Digo, yo me cago en la leche jodida, digo para mí, adiós, aquí caemos todos, porque fue que se iba un camión, una barbaridad, salía con una fuerza terrible. Entonces, rápidamente me volví, llamé a mi madre, a mis padres, a mis hermanos, y digo, chicos, que aquí me parece a mí que vamos a morir todos. Y ellos se me quedaban todos mosqueados porque no sabían de qué iba el rollo. Entonces, yo todo con miedo, bajé a todo correr, que mi padre estaba en la planta baja, y le dije a mi padre, que se había también levantado, y le dije, papá, no se te ocurra encender una cerilla. Justo cogí en ese momento y volví otra vez a subir. Y al subir arriba ya estaban todos levantados, y dije, venga, vamos abajo y vamos a salir, a ver si podemos salir, en fin, correr de aquí. Pensando salir a la calle y para poder, que era un error. Salimos a la calle y allí nos quedamos todos. La cosa es que según bajábamos las escaleras, reventó la casa, porque el reventón vino de que teníamos un sótano y había una ventana que daba precisamente al sur. Y ahí entró el gas y al haber una chispa, según ha comentado un señor que estuvimos hablando con él, que unas chicas que encendieron al coche al poner en marcha, es cuando prendió fuego y ahí es cuando vino la explosión. Y la casa se nos vino a todo abajo y ahí quedamos todos ocultados. Bueno, pues yo empecé en el año 71 y entonces, claro, yo era conductor de camiones, no tenía ni idea de estos temas. Y entonces yo llevaba cualquier vehículo, ¿no? Esto fue el 26 de julio, eran las 4:30 o 5 de la mañana, yo estaba en la cama, claro. Se levantó la mujer, oyó la explosión, oyó el golpe de los camiones y venga a llamarme, Celes, oye, mira, digo, otros también se dan, le dije así, otros también se dan, porque aquí esto... Y ya total que me levanté y ya vi una niebla de igual 2 metros de altura, todo no se veía nada por aquí, nada de nada. Y entonces, pues ahí debajo de mi casa venían 2 chicas con un coche, se les caló el coche en la niebla, claro, en el gas. Entonces se bajaron del coche y no hicieron más que bajarse y montarse. Entonces fue cuando ellas, yo le vi de la ventana, porque la ventana mía ya veis que da a la calle. Entonces vimos como ellas arrancar el coche, y al arrancar el coche se jode que con la chispa del coche o algo pegó un bombazo esto. Tuvimos que salir por la escalera a la calle Guatemala, empujándonos unos a otros, porque aquello era, no podíamos salir por la calle porque teníamos el camión ardiendo, las puertas de madera, otros coches que había debajo de nuestra casa. Bueno, aquello fue horrible, horriblemente. Nos comentan que se veía como una niebla densa. Entonces, interpretemos que esa niebla densa es directamente el escape del propano. O sea, un camión, según la información que tenemos, chocó contra otro, le produjo una avería y una vía de salida de líquido. Entonces, directamente el propano, en cuanto tiene una vía de salida, se convierte en gas. Y entonces ese gas, como es más pesado que el aire, desplaza al aire, el aire tiene que irse para arriba y él se queda en la parte baja, que es la más pesada. No se produce explosión mientras no haya chispa. Esto es lo que nos ocurre, por ejemplo, con un mechero de bolsillo de estos líquidos. Tenemos un mechero de bolsillo para los que fumen y resulta que hasta que no des clic y le das la chispa, no se enciende. Con esto ocurre lo mismo. No habría pasado nada si no hay una chispa previa en ese momento, hasta que se hubiera despejado todo el butano que había salido del depósito. Necesita entonces la chispa de arranque para iniciarse la reacción química, que es propano más en el oxígeno del aire, pues CO2 agua y mucho calor. Estos tanques, como son unos gases licuados, gases líquidos criogénicos se llaman. Gases licuados que los licúan a base de muy baja temperatura, pero muy baja. El tanque que se ve por fuera no es el que lleva el producto, es otro tanque metido dentro y un hueco entre uno y otro lleno de un aislante que se llama perlita y aspirado el aire para que se quede al vacío. Estaba sonorizando una película, pero en Vitoria no había estudios de sonorización.
Así que tuve que recurrir a Radio Vitoria. Allí tenían una mesa de mezclas, pero claro, solo podíamos contar con ella a partir de cuando terminaba la emisión. Aquel día, una vez que hicimos las grabaciones correspondientes, pues me fui a casa, llegué a casa a las 2:00 de la mañana. Yo vivía en la calle Honduras en un 5º piso, hacía calor, me pegué una ducha y en ese momento oí una explosión terrible. Os podéis imaginar qué es lo primero que pensé yo tratándose de aquella época. Me asomé al balcón y desde esa altura, 5ª, vi a la altura del cementerio unas llamaradas y un resplandor increíble. Y bueno, dije, bueno, aquí pasa algo grave y no se me ocurrió otra cosa que coger un carrete que tenía de película, de Super 8, cogí la cámara de Super 8, cogí el coche y me fui a todo correr hacia el cementerio. Al llegar a la entrada del cementerio ya me paró la policía municipal. ¿Dónde va usted? Digo, no, mire, que vengo a grabar esto que está ocurriendo aquí. Dice, vale, bien, pero deja aquí el coche. Bueno, dejé el coche, cogí la cámara y fui. Bueno, ya vi entonces que todo el cementerio, todos los cipreses del cementerio estaban en llamas y yo me fui por la acera izquierda hacia el semáforo. Hemos oído un ruido muy grande, como si hubiese reventado Vitoria. Nos hemos asomado y se ha visto mucho humo, pero después ha salido fuego, la gente chillando por la calle, pero yo no he ido a la calle ni mi marido porque nos ha dado mucho miedo. Fui caminando unos pasos y entonces vi en la acera una serie de huellas ensangrentadas que iban de farola en farola. Allí hacían una pausa y arrancaban hasta la siguiente farola. Aquello me dejó muy impresionado, pero luego no sé por qué pasé a la acera derecha, acercándome ya más al semáforo, y allí había unos bomberos al lado de una muchacha cuyo cuerpo estaba totalmente desnudo, las ropas habían desaparecido por las llamas, y estaba materialmente pegada al pavimento, a la carretera, por su espalda. Lo terrible en aquel momento es que yo pude percibir que en aquella mujer quedaba un hálito de vida, porque había una especie de sustancia que al expirar se introducía en la boca y al suspirar formaba una especie de globo terrible en su boca, con lo cual allí había un hálito de vida. No sé por qué no se me ocurrió grabar nada de aquello. No había tirado ni un solo metro para aquello, no lo grabé. Yo vivo en Portal de Arriaga 65, había un coche debajo, un Citroën, lo levantó porque yo lo vi todo. El gas, la explosión, cuando deberían de perder un camión, venía por el escalete y debería de perder gas ya, y venía el otro y se empotaron ahí, porque esto antes era Nacional 1, entonces chocó uno con otro y fue cuando rompió la parte de atrás. Entonces pues salió el gas. El problema, yo vi una señora que había aquí en el Portal de Arriaga, que era la dueña del bar Los Dragones, que se bajó del coche y la cogió la explosión, y fue cuando verdaderamente ella cogió y se metió aquí al portal mío y subió hasta Service andando. Se le notaban todas las pisadas que iba quemada, le metieron ahí el Service en un coche y se la llevaron. Iban bastante juntos y eso no se puede ir, lo primero, no se puede circular así, hay que dejar una distancia, pero muy grande, no una distancia como una circulación normal que dejamos unos metros del vehículo que va delante. La cisterna de adelante, pues al parecer con el tortazo se hizo alguna grieta. Se hizo alguna grieta y empezó a salir el butano a la calle. Entonces no explotó, explotó por el motivo de que alguien o un motor en marcha, o alguien puso en marcha un coche, o lo que sea, entonces explotó, sí, pero explotó lo que había salido, y la cisterna sigue tirando, porque lo explotó adentro no explotó, sigue saliendo, y lo que la explosión fue lo de afuera, y según salió fuera, se iba quemando, y claro, ahí no sirve un extintor ni 25 extintores que llevemos, ahí eso no hay manera de... Eso se apaga cuando se termina el gas.
El camión, que era una cisterna enorme, venían dos. El camión se quedó ahí no estaba la circunvalación para nada, en la carretera. El camión estaba allí y se venía echando ya el gas, pero el propano no huele, entonces nadie olía. Se lió la nube así por abajo porque el propano, el gas pesa más que el aire, se quedaba en el suelo, pero se hizo una nube y la gente no sabía lo que era. Me acuerdo que hace ya, pues en el 1974, que yo me casé en el 72, tengo un hijo y estábamos en la cama en el 74, y cuando vimos la explosión, yo me levanté, me asomé un poco a la ventana y vi unas llamas y un humo que subían. Entonces yo dejé en casa a la mujer y al niño y me bajé a ver qué es lo que pasaba. Y me encontré en la calle pues gente que iba descalza, corriendo, en pijama, en pantalón corto, en calzoncillos, incluso algunos se llevaba el animalito, la mascota de casa, por si acaso. Y cuando me acerqué un poco más allá, vimos cómo había sido la cisterna de gas la que explotó. Y vinimos hacia acá porque se veía la llamarada que había, las explosiones, porque no fue una sola, fueron varias. Se quemaron todos los pinos del cementerio, los árboles y la casa que estaba ahí. Vimos cómo la gente cuando corría, los coches que venían por detrás, que empezaron a arder, salían de los coches, los que no habían tenido no les había pasado nada, y se quemaban los pies, marcaban los pies, las huellas del pie en las aceras. Vimos también en el caserío cómo empezó a arder y unas llamas que se levantaron, bueno, que parecía que iba a arder todo el Vitoria. Entonces, pues ya nos fuimos retirando poco a poco hasta la mañana siguiente. Y ya la mañana siguiente, cuando nos levantamos, ya fuimos a verlo, ya estaba todo más apaciguado, ya había los bomberos, habían sacado a la gente que murió en el coche que venía primero detrás, que venían algunas chicas de los Cruz. Y ya, pues, a partir de entonces, pues, ha quedado una angustia en el barrio. Al día siguiente vinimos, estaban todos allí, los animales, bueno, y la gente se fue por la calle Panamá. Los que quedaron vivos se fueron por la calle Panamá, que es donde yo vivo ahora, y iba mucha gente sin ropa, se le había pegado en el cuerpo, y la gente le echaba mantas desde arriba. Pues era una noche del 25 al 26 de julio. Sí. Y me tocaba trabajar en Michelin de mañana y solíamos ir una hora antes para hacer el arranque de las máquinas en el taller que yo trabajaba. Entonces oímos un ruido, yo estaba ya levantándome y por encima de los tejados de la calle Guatemala, una bola de fuego por encima de los tejados. ¡Bum! Y luego otra bola de fuego. Luego empezamos a ver gente que cogía a los niños con mantas, y se los sacaba de casa. La vecina mía pasó quietos, tranquilos, que hasta aquí no esto. Luego vimos a los moritos que estaban a la otra parte, en el Parque de Arriaga, para bajar a la ermita, y vivían allí en una caseta, y les abrazó las ovejas, tenían 2 o 3 ovejas, se las abrazó, y luego ya, pues empezó la gente a salir, les tiraban agua a la gente porque estaba despavorida, salían de las casas huyendo, con un pánico terrible. Fue una cosa, vamos, que escandalosa. Sí, pero parece ser que la gente cuando salía a la calle, despavorida, corriendo, se quedaba pegada los pies al suelo. Y luego contándolo, pues los vecinos que lo pasaron muy mal, porque sobre todo en la calle Panamá, por ese trozo de Juan de Garay, que andaban medio desnudos por la calle, que pedían que les echaran aceite para despegarse la ropa. Bueno, fue terrible. Eso al que le tocó fue terrible. El gas, como cuando se calienta, sube, porque nos comentaban que se veían como en el cielo llamaradas. Entonces la interpretación que se podría hacer sería que en la parte baja que está el propano, cuando se produce la chispa, si es que se produjo por el arranque del coche que se había calado, según nos contaban, vuelve a arrancar y ahí tenemos el inicio de la explosión. Entonces todo el gas estaba ya en la parte baja, en el suelo,
y se calienta y explota. Y entonces al explotar va subiendo el calor, el aire, el propano que está encima se desplaza, se calienta y sigue subiendo. Entonces es probable que hubiera, al aumentar la temperatura, el propano se formaran bolas o zonas donde hubiera propano en el aire. Y entonces es lo que, por simpatía, vuelven a explotar y entonces se ven como llamaradas. Llegamos la noche del 25, que fue Santiago, y habíamos venido con mi hijo, que tenía un hijo de 3 años. Vinimos a casa, estuvimos cenando, nos acostamos, cuando de momento, ¡pah!, una explosión que se me movió la cama. Pero es que la cama, mi hijo llorando, el niño llorando, mi marido y yo asustadita. Y total que nos levantamos, y cuando nos levantamos miramos a la ventana y digo, pero no, está todo ardiendo. Y yo la palabra que me salió, bueno, no sé si lo diga, no le voy a decir la palabra. Como entonces era la ETA, pues pensé que es que había una bomba en el cementerio, que digo, ay Dios mío, hasta con los muertos se mete. Así lo dije, de verdad. Total que mi marido asustadito, cogimos el niño, no sabíamos si podíamos salir por la escalera, no sabíamos si estaba abajo el fuego o qué. Y bajamos y mi marido, el pobre, cuando sale a la calle, vio las pisadas, o sea, la piel de las personas que iban quemándose, que iban por el suelo. Y nos vinimos aquí a la calle Salvador, que vivía una cuñada mía, y ahí estuvimos todo el día, pero nerviosísimos. Mi marido estaba fatal, fíjate si estaría mal, pobre, que fue a mirar a la ventana y del golpe rompió el cristal, porque es que estaba... Y eso lo puedo contar, y vamos, fue horroroso, de verdad. Me acerqué más al semáforo y claro, como yo no conocía ni sabía, lógicamente, qué comportamiento podía tener aquellas llamas que se alzaban a una altura de 20 metros, por precaución me fui hacia la zona, digamos, de lo que sería Madrid. El frontal del camión, pero alejado. Y entonces fui grabando y fui dando vueltas por allí hasta que al otro lado ya me encontré con 2 casitas y una tercera, que aquella tercera estaba totalmente en ruinas. No levantaba del suelo más de 2 metros, cuando luego me enteré que aquella casa, en su estado original, tenía 2 alturas. Bueno, cuando estaba en esas casas me llamó la atención un bombero que me dijo, oye, ven aquí, échame una mano. El bombero tenía una estaca larga en las manos y dice, quédate aquí en la puerta porque en el interior se veía una especie de camastros, de literas, que todo aquello estaba en llamas. Entonces el hombre lo que hacía era coger aire, entrar con la estaca, pasar la estaca por encima de los lechos por ver si lo que abultaba allí era simplemente ropa o había algún cuerpo humano. La verdad es que no había ningún cuerpo humano. Y entonces ya el bombero me dijo, dice, oye, nada, muchas gracias. Cuando estábamos ya debajo de todos los escombros, yo traté de hablar con mi madre porque la oía. Y entonces, mamá, ¿qué tal? ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? ¿Te ha ocurrido algo? ¿Te duele algo? ¿Dónde están mis hermanos? ¿Dónde está Hilario, Javi, Quique? Y me dice, pues Quique lo tengo entre las piernas y no le noto que se mueve. Yo creo que está muerto y tal. Y yo, vaya, pues ánimo, a ver si salimos, ya voy a pedir socorro. En fin, yo ya no me moví. Estaba en eso no es el tiempo que transcurrió porque se te hace eterno. Al estar entre escombros es algo que es muy fuerte. Y entonces, en un momento dado, yo oí voces fuera en la calle y me pedí socorro. Aquí, por favor, que estoy aquí debajo y toda mi familia está conmigo y tal. Y poco a poco ya me sacaron, ya llegó un momento que me sacaron y yo ya pues vi el tema como estaba, que era la repera, porque bueno, me causó una fuerte sensación y al cogerme ya y sacarme y meterme ya en la ambulancia o en un vehículo, no me acuerdo qué era, sé que allí me dio un ataque de nervios y no sé qué me darían, me llevaron a la Arana, me parece que fue donde me llevaron. Entonces yo seguí por el lateral del camión y rodeando la casa esa que estaba en ruinas y totalmente hecha unos escombros. Entonces cuando estaba por allí empecé a percibir unos gemidos que parecían de mujer y dije, pues aquí, pero en ese momento estaba solo, digo, ¿qué hago yo aquí? Bueno, la cámara, que no sabía qué hacer con ella ni dónde dejarla porque la verdad es que había cosas más que el coche que yo tenía en aquel entonces, pues bueno, ya la dejé en un promontorio de hierba,
subí por los escombros y descubrí una pierna que emergía de esos escombros. Entonces intenté tirar de la pierna, pero claro, no salía. Desescombré a su alrededor y ya pude descubrir la otra pierna. Me di cuenta que eran pues unas piernas de un niño de 8 o 9 años, no sé. Entonces ya una vez las piernas fuera, pude introducir mis brazos por su cintura y con un tirón saqué al niño del cual procedían las voces, que yo las había confundido con voz de mujer. Y el niño me dice, ama, o mi ama. Digo, ¿pero qué pasa? Dice, no, que mi madre está por aquí. Y en ese momento ya llegaban unos bomberos y les dije, oye, por favor, acabo de sacar a este niño de aquí. Me dice que su madre está ahí. Y entonces uno de los bomberos me dijo, dame el niño. Y ya se fueron a sacar a la madre. Yo estuve allí mirando y efectivamente al ratito salió la madre, se la llevaron los bomberos. Y bueno, pues ahí ya había una imagen, digamos que como muy fotogénica, con el fondo del camión y en silueta todos esos bomberos con la madre, pero tampoco fui capaz de grabar aquello, ¿no? Me parecía que no procedía. Estaba arrasado todo, hasta las casas de Zaramaga, todo lo que era lo de Forjas, toda la hierba y todo de la orilla Michelin, estaba abrasado. Fue a la altura de la rotonda, de la esquina del cementerio. Ahí fue el choque entre la esquina del cementerio y las casas esas que hay de Zaramaga, las primeras casas. Sí, que entonces no había los túneles que hay ahora para circular. Luego ya vimos a la Guardia Civil cómo venía a auxiliar a los moritos y a la gente que se había accidentado de alguna manera. Y es que era terrible, fue terrible. Se pasaron por lo menos 2 horas, pero horribles, sin saber si salir, si no salir. El que salía unos gritos y la gente echando agua por las ventanas. Fue espantoso. Fue muy fuerte, sí, fue tremendo. Además, el que lo vivió, porque las llamas subían por encima de los edificios que tienen 4 o 5 plantas. Eran bolas de fuego. Y eran bolas de fuego, todo, claro. La explosión que pegó eso fue tremenda. Y lo que pasó allí, lo mal que lo pasamos los que vivíamos allí, porque es que luego no éramos escapados. Bueno, yo me acuerdo que a la otra noche, cuando pudimos ir a dormir, no dormimos nada del susto que teníamos, porque es que fue una cosa horrible, como la cama. ¡Pum! Nos levantamos asustaditos, ¿qué ha pasado? Mi niño llorando, Andrés, que tú lo conoces, Andrés. Y claro, nos asomamos a la ventana y yo la verdad, cuando vi el fuego, digo, esto es una bomba. Estaban los árboles del cementerio de aquí de Santa Isabel ardiendo. Y bueno, después de aquello ya me fui a la espalda del camión, de donde salía aquella llamarada que era terrible, no solo visualmente, sino el sonido. Era como el rugido de un volcán, era como un estertor sordo, pero continuo, que la verdad es que atemorizaba mucho. Grabé unas imágenes más y luego ya me di la vuelta hacia el cementerio otra vez. Ya vi que yo allí no tenía nada que hacer. Estaban los bomberos, estaban los auxilios. La chica que yo había visto en origen ya no estaba allí, la habían retirado. Y bueno, pues me fui a mi casa.
lo del mural me ha parecido muy bien, porque que se enteren los chavales que lo que se pasó. Además es que eso era la carretera de circunvalación, porque Vitoria, según ha ido creciendo, han ido a poner la circunvalación más abajo, que ya estuvo en Ramiro Maeztu y en la avenida y todo. Pero pues tanto peligro, y además en aquella época yo creo que la gente pues siempre, Santiago siempre se ha celebrado esa fiesta muy bien en Vitoria por ser el Día de Blusa. Cuando ya llegamos a Cruces, allí pues bueno, la gente al vernos llegar, pues toda la gente se echaba las manos a la cabeza porque se asustaban de cómo íbamos. No sé si es porque íbamos todos colorados, rojos o yo no sé. Y estuvimos, sé que según llegamos, pues lo primero que nos hicieron es meternos en una bañera. Yo no sé qué tenía, pero nos desnudaron, nos metieron en una bañera y ya luego nos atendieron y nos fueron curando, que las curas son horrorosas. Estuvimos aproximadamente, no sé cuándo fue el de los alfaques, la explosión de los alfaques del camping de aquí en Cataluña, y yo justo había salido unos días antes, había venido a Vitoria, unos días antes, y entonces mi madre todavía estaba en Cruces, y mi hermano el pequeño, Quique, que cumplió 6 años en Cruces precisamente, porque él cumple el día 1 de agosto, cumple los años, y estaba todavía allí, y ahí hizo los 6 años. Y bueno, pues ya vinimos aquí, yo ya entonces me fui enterando de lo que había ocurrido en casa, porque aquí también un moro, un señor que era muy mayor, me dijeron que nos quiso ayudar cuando fue el tema de la explosión, salió de la cuadra, que es donde tenían sus habitaciones, salió el hombre a ayudarnos, y parece ser que murió pues debido a que le pilló alguna de gas que tenía, y le pilló al hombre y lo achicharró. Al día siguiente digo, bueno, yo tengo aquí este carrete de película, a ver qué hago con ello. Entonces llamé a los servicios informativos de Televisión Española y les dije lo que tenía en la cámara. Y me dijeron, hombre, si lo mandaras por un transporte rápido, nosotros podíamos forzar en Coda que lo revelaran rápido, pero aún así se nos van a pasar 24 o 36 horas, con lo cual la noticia va a dejar de ser noticia. Y digo, bueno, pues aquí lo tenéis y ya está. Al día siguiente parece ser que vinieron ellos con sus equipos y ya rodaron todo lo que les hizo falta. Otro dato que nos comentan y es se orientó la explosión en una dirección. Y esto parece ser que es que si el aire desplaza al propano, el aire se está moviendo y tiene una velocidad, si desplaza el propano de aquella zona y más cantidad, la explosión va dirigida en esa dirección misma. El camionero tuvo una visión muy positiva,
porque la formación de entonces no dejaría bastante que desear, porque nosotros hemos recibido formación, pero prácticamente después también. Entonces, el camionero, al ver lo que había, el que quedó vivo el hombre, pues desplazó el camión hacia adelante para que no explotaría más la cisterna de atrás, que la cisterna de atrás no explotó, ni se rompió, se rompió la de adelante, que era la que recibió el golpe. Y con muy buen criterio, el hombre aquel estaría formado o por su visión desplazó el camión más adelante y entonces el desastre fue mucho, pero si no hubiera sido mucho más. Nosotros aquí hemos vivido pues, de toda la vida. Yo aquí he nacido y, en fin, aquí hemos tenido todas las amistades y demás. Y bueno, ya te digo que mi padre pues, era muy conocido por ser, o sea, por haber vivido con su padre en la ermita de San Juan de Arriaga. Y por eso lo llamaban el sanjuanero. Todo el mundo que le hablaban de él era eso. ¿Y dónde voy? A donde el sanjuanero. Oye, ¿de dónde vienes por la leche? Pues mira, del sanjuanero. Y era lo más normal en el conocimiento de él, de nuestra familia. Y bueno, pues... También os quiero comentar un poco, porque las cosas han cambiado, posiblemente para mejor. Las circunvalaciones no existían. Yo he cruzado Madrid, vamos, por la Castellana, por Atocha, Embajadores, a Legazpi, Barcelona, por donde estaba Colón, y Vitoria, por la calle Francia, Bilbao, por Achuri, la calle San Francisco y Zabalburu. Entonces, se han tomado muchas medidas, Con este tipo de accidentes, las normas de seguridad se convertirían en más estrictas para evitar desgracias. De seguridad en este caso son bastante más. Las cisternas son de doble capa, con aislante en medio, con medidas de seguridad. Las personas que conducen ya tienen una cierta formación, con lo cual el riesgo se va minimizando. Entonces tampoco hay que dejar los camiones por las noches en sitios que sean de riesgo. ¿Volver a suceder? Pues no sé si sería posible o no sería posible. Creo que las condiciones dicen como que no. Por eso, por las seguridades, porque llevamos otro sistema de trabajo y estamos más formados. En cambio, estas otras, la de aquí, la de Arriaga, al golpe se rompió. Yo no entiendo que una cisterna de las de ahora se rompa, se agriete, como se agrietaron esas. ¿Qué es posible? Pues no sé, todo es posible en la vida.
veo que arde la carretera por un lado, por el otro. Explotó, hubo tal explosión y que aquello parecía un infierno.